¿Cuántos de nosotros alguna vez estuvimos en una situación que dijimos, aquí quedé? ¿Alguna vez le pasó? ¿Sí? Hay un caso en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y leyéndolo parece increíble, es impresionante. ¿Alguna vez has escuchado que Dios es celoso? Ese término, Dios es celoso. Mire, no alcanzamos a imaginarnos cuánto. No alcanzamos a imaginarnos cuánto. Dígale al que está a su lado, Dios es celoso. Y no alcanzamos a imaginarnos cuánto. ¿Sabías que Dios te ama? ¿Cuántos de ustedes han amado a alguien y en ese amor han querido cuidar a esa persona? ¿Sí? Se dice, amo y ese amor me lleva a querer cuidar a esa persona, resguardarle, estar pendiente. Si necesita algo y tengo la posibilidad, yo se lo brindo. Y todo eso es por amor. Miren que el amor genera esa sensación, esa vida de querer resguardar, querer cuidar, querer honrar, querer bendecir, querer dar, querer sustentar. Y eso nace del corazón de Dios. Nosotros somos la imagen conforme a la semejanza de nuestro Dios. Y como imagen conforme a su semejanza, entonces nosotros tenemos muchos patrones de vida que vienen de parte de Dios, que se despiertan ahí. Es como una mamá cuando nace su bebé. ¿No es verdad que se despierta algo que llaman instinto? Y es algo que no estaba antes de la maternidad. Eso nace, eso florece ahí. Y todo eso tiene que ver con rasgos de la naturaleza de Dios. Ahora, si nosotros hemos amado y en ese amor hemos querido cuidar, hemos querido resguardar, dígale al que está a su lado, eso viene de la naturaleza de tu Creador. Dígale a alguien, por favor. Eso viene de la naturaleza de tu Creador. Ahora, ¿cuántos de nosotros también nos ha ocurrido que cuando alguien está en peligro, nosotros tratamos de advertirle? ¿También lo ha hecho? O de pronto tú ves que tu niño pequeño va rumbo a, no sé, a golpearse, a que le ocurra algo que no va a gustar. Y tú vas, corres y lo agarras y le dices, por ahí no. ¿También lo has hecho alguna vez? También nace de la naturaleza de Dios. Eso tiene que ver con su naturaleza. Moisés fue llamado por Dios para libertar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, Moisés, por favor, ve al faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés efectivamente, después de una buena conversación, hizo caso y fue hasta Faraón. Pero en el camino rumbo hacia Faraón ocurrió algo. Y ese algo tiene que ver con una de las leyes que Dios impuso para el pueblo de Israel. Y es que Dios dijo, todo niño varón nacido, cuando nazca, circuncídenlo, ¿sí? Córtenle el prepucio. Todo. Y era una ley. Entonces todo niño varón nacido en el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido aproximadamente. Así era la ley. Pero Moisés, como creció fuera de la cultura de Israel, porque después de que mató al egipcio, los que han leído la Biblia, mató a un egipcio, tuvo que salir huyendo y estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Allí conoció a una mujer llamada Séfora, se enamoró, se casaron, tuvieron un niño y cuando ya él era pastor, tenía su trabajo, se sentía realizado, tenía su esposa, su familia. Dios le llamó y dijo, listo, vamos. Salieron del lugar donde estaban y comenzaron a caminar rumbo hacia Egipto. Y ahí en ese trayecto ocurrió algo que me llama mucho la atención y quiero que lo leamos.
Quiero que vayas, por favor, si tienes Biblia, a Éxodo capítulo 4. Miren lo que pasó. Después, cuando Moisés dijo, yo voy, y comenzó su trayecto rumbo a Egipto, en el camino pasó algo. Quiero que leas conmigo el versículo 23. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Bueno, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso, téngalo hasta ahí. ¿A quién quería matar Dios? Al hijo de Moisés. Dios quería, y uno dice, pero ¿cómo? Luego Dios no mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel. No estaba caminando rumbo al propósito. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en el propósito del Señor? Amén. ¿Por qué Dios quería matar al hijo de Moisés? Si Moisés estaba haciendo caso, Moisés estaba obedeciendo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Quiero que leas el versículo siguiente. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, como un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú eres un esposo de sangre. Miren lo que pasó aquí. Y de aquí quiero compartirte algo. Dios le habló a Moisés. Moisés obedeció, sí. Iba a libertar al pueblo de Israel. Pero en el camino, aparte de Dios querer libertar al pueblo de Israel, hubo un lapsus en el cual Dios quiso matar al hijo de Moisés, pero también matar a Moisés. La pregunta del millón es: ¿por qué? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y quiero hacer caso, el Señor me quiere matar. Esa es la gran pregunta. Y es que el hijo de Moisés no se había circuncidado. Asuma usted que el niño ya tenía quizás 2, 3 años, no sé. Y el niño quizás ya caminaba. Y Dios le había dicho a todo el pueblo de Israel: tienen que circuncidar todo hijo varón. ¿Moisés hizo caso en ese momento? No. Su hijo nació, su hijo creció, y Moisés no lo circuncidó. ¿Alguna vez a usted le ha ocurrido que usted de pronto dijo: de esta me salvé, ya no pasó nada, pero después de un tiempo eso le pasó cuenta de cobro? ¿Le ocurrió? Y uno de pronto piensa que por la equivocación del momento, la circunstancia que vivió en el momento, uno dice: no pasó nada, me salvé. Pero después de un tiempo viene un problema bien fuerte y uno se pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Dígale al que está a su lado: Dios te salió en el camino. Dígale, por favor: Dios te salió al camino. ¿Notaste en periodos y en momentos de tu vida que tú ibas viento en popa? Todo se daba a pedir de boca. Las cosas iban marchando bien. Uno dice: wow, Dios es más lindo conmigo. ¿A quién le testifico? ¿A quién le testifico? Pero llegó un momento en el camino en que tú notaste que todo lo que habías ganado comenzaste a perderlo otra vez. ¿Te preguntaste por qué? Dígale al que está a su lado: Dios te salió al camino. Porque aunque en el momento Dios en misericordia no es como lo pintan, ¿alguna vez te imaginaste, por lo que dijeron, a Dios ahí con un látigo en la mano?
A ver en qué momento se equivoca Steven para darle duro. ¿Cuántos nos lo imaginamos así alguna vez? Yo me lo imaginé así muchas veces. Yo en vez de amarlo, yo le tenía miedo, terror, no quería acercarme a él. Por eso. Y a veces uno piensa que porque no hay problema, no vienen consecuencias en un momento determinado, entonces no pasó nada. El Señor dijo: ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces el Señor vio que yo no hice caso, que no obedecí, metí la pata. Y el Señor dijo: no miro. Pero mira, tarde o temprano, nuestras equivocaciones y nuestra falta de obediencia termina pasándonos cuenta de cobro. Yo siempre les pongo el ejemplo de la bicicleta. Arrancas a pedalear. Cuando dejas de pedalear, la bicicleta no se para automáticamente en el instante. El impulso sigue, pero llega un momento en que ese impulso se acaba. Y lo que no para nosotros en el momento en el que el impulso se acabó era: estoy bien, estoy obedeciendo al Señor, me hizo olvidar que hay algo atrás que no he puesto a cuentas todavía. Aún no me he puesto a cuentas con eso. Aún no lo he hablado, aún no lo he solucionado. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nos acostumbramos a dejar pasar muchas cosas por alto, pero llega un momento en que el impulso se acaba. Ahí llega. Yo sé que muchas veces hay cosas que por hábito y por costumbre se vuelven normales para nosotros. Y quizás de pronto uno dice: pero es que el Señor no me castiga por eso. Yo creo que es que el Señor está de acuerdo. Y si sabemos que al Señor no le gusta, y si sabemos que el Señor no está de acuerdo con eso, sí, pero el Señor me acepta así porque, o si no, ya me hubiera castigado. Dígale al que está a su lado, por favor: de pronto el impulso no se ha acabado. Después de que nació el niño de Moisés, Moisés debió haber hecho algo, pero lo dejó pasar por alto. Tenía una esposa que no tenía la cultura de los judíos. Y quizá la esposa de pronto a los 8 días de nacido el niño le dijo: no, ¿para qué? Déjelo así, igual no estamos viviendo en Israel, no estamos viviendo con el pueblo judío, entonces dejemos así, eso no pasa nada. Pero es que cuando Dios viene y te atrapa, el Señor tiene que comenzar a ordenar. Quizás en el libro del sumario han pasado tantas páginas de tu biografía que aquel saldo en rojo ya se olvidó porque quedó atrás. 20 páginas, 20 hojas atrás. Dígale a que está a su lado: pero el Señor tiene que solucionarlo. Porque si tú no lo solucionas, eso tarde o temprano termina destruyendo la bendición que el Señor ya te proporcionó. Por eso es que a veces uno se pregunta: ¿por qué tengo temporadas de buena racha, me va bien, pero después noto que todo eso empieza a perderse? Hay saldos en rojo. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, antes de que Moisés fuera a emprender el propósito de Dios allá en Egipto, Dios dijo: Moisés, tenemos 10 días suponiendo 10 días de camino para solucionar nuestras cuentas. Pongámonos a cuentas, Moisés. Pongámonos a cuentas. Y de pronto Moisés, la noche antes de lo ocurrido, de pronto tuvo un sueño, y en ese sueño pudo ver que Dios le dijo: recuerda que tu hijo necesita ser circuncidado. Y de pronto Moisés despertó y dijo: menos mal
era un sueño. Pero lo que no sabía es que al siguiente día ese sueño se le iba a hacer una realidad. Quizás de pronto llegó Jetro, el suegro, y le dijo: hey Moisés, ¿a ti no te parece que antes de ir a Egipto, tener trato allá con el pueblo de Dios, ir a cumplir el propósito del Señor, ¿a ti no te parecería bien cómo solucionarlo, aquello del niño? ¿No te parece? Y de pronto Moisés dijo: no. Esta frase que usted nunca ha dicho: el Señor entiende. El Señor conoce mi corazón. ¿Cierto? Usted nunca lo ha dicho, ¿cierto? Nunca. El Señor me entiende, Él conoce mi corazón. Quizás de pronto algún amigo de Moisés dijo: oiga, yo escuché por ahí que es verdad que en la ley dice que hay que circuncidar a los niños judíos. Y Moisés dijo: sí, pero esa ley es obsoleta. La Biblia está pasada de moda. Esos son religiones. El Señor nos conoce. Lo importante es levantar las manos y cantar: danzando en cada temporada. Porque el Señor es para celebrarlo. Y todas esas alertas eran de parte del amor de Dios para que le prestaras atención. Pregúntele al que está a su lado: ¿cuántas alertas has recibido? Pregúntele, por favor. ¿Cuántas alertas has recibido? Pastor, 2, 3 veces al día durante los últimos 2 años. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a esperar ir por el camino de tu vida y que el Señor te salga al paso? Y te salga al paso y te diga: te voy a matar. ¿Por qué si hoy te estoy obedeciendo, pero no has saldado aquella cuenta? No nos hemos puesto a cuentas de aquello. Señor, yo pensé que eso ya era obsoleto, una ley obsoleta. Señor, yo pensé que como no estaba dentro de la congregación, entonces Señor, yo pensé que tú entendías y conocías mi corazón. ¿Y sabes qué dice el Señor? Con todo y eso debiste haber obedecido, porque tu corazón, Moisés, se acostumbra más a querer ver la bendición y la manifestación de Dios, a ser un corazón que quiere vivir en obediencia. Moisés te ocupa más de orar por: Señor, bendíceme, ayúdame, consuélame, restaurame. ¿Y qué de decirle: Señor, enséñame a obedecerte? ¿Y qué de decirle: Señor, si hay algo que tenemos que saldar, por favor recuérdamelo? Quiero caminar en completa obediencia. Ahí en ese momento Moisés se dio cuenta que Dios es celoso. Dígale a que está a su lado, puede darle un abracito y decirle: Dios te ama tanto que es celoso contigo. ¿A cuánto nos encanta que Dios sea celoso con nosotros? ¿Seguros? ¿Sabes quién le cortó el prepucio al niño? Séfora. Ni siquiera fue Moisés. Una mujer que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el propósito de Dios, pero tenía más claro que era obedecer a Dios que el mismo Moisés. ¿Alguna vez te ha ocurrido que alguien que no vive ni tiene tu misma fe se acerca a ti y te habla de principios que tú mismo ni siquiera has querido vivir? Y uno dice: qué vergüenza,
esa persona es más seria con Dios que yo mismo. ¿Te ha pasado eso? Séfora apenas vio que Dios venía a matar, ella sabía que era. Mire al que está a su llegada, no me engañas, no me engañas, y a Dios menos. Porque cuando viene el Señor sabemos de qué se trata, ¿cierto? Mira, el Espíritu Santo es tan lindo en nosotros, tan maravilloso, que Él nos recuerda todas las cosas. No puedes ocultarlo, no puedes negarlo. De pronto alguien dice, sí, yo me aguanto que mis hijos hagan, deshagan y todo eso. Y a mí me da pena confrontar, ya están tan grandes que a mí me da pena confrontarlos y exigirles. Tarde o temprano el Señor va a salirte en el camino. Y a tus hijos también. Séfora cogió un pedernal y ¡ush! Cortó. Ella no lo pensó, no dijo, le va a doler, no le va a doler, no. ¿Y sabes qué hizo? Tomó el prepucio y se lo tiró a los pies de Moisés. Y después de eso, miren esto, présteme atención, porque así son las cosas. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Preste atención a esto. ¿Sabes qué hizo Séfora? Un reclamo para Moisés. A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Moisés, ¿qué le pasa? Luego usted no es el que tiene que dar testimonio en la casa. Usted no es el que tiene que vivir en obediencia. Moisés, yo aprendo de ti. Dígale al que está a su lado, yo aprendo de ti, de tu obediencia. A veces uno espera que los hijos sean más obedientes que uno. Y uno piensa que porque está viejo entonces ya uno no necesita obedecer. Es que yo ya estoy viejo, hice mi propia vida. ¿Sigue siendo hijo? O luego Dios, ¿qué es para ti? ¿No es tu papá? Y a veces uno dice, le exige a los hijos obediencia. Haga caso. Usted a mí no me miente. Pero si llama a alguien, se conteste, diga que no estoy. Le exijo que no me mienta, pero lo mando a mentirle a otros. Usted no es así. De pronto conoce a alguien que sí. Porque pensamos que la obediencia solo es para los pequeños. Y Séfora tuvo una voz de reclamo, de exigencia, de crítica. ¿Cómo es posible, Moisés, que no te hayas puesto los pantalones bien puestos, no te hayas amarrado esos pantalones y hubieras exigido obediencia a Dios? Mira, hoy eres para mí un esposo de sangre. Casi brota sangre de aquí, morimos todos. ¿Y sabes qué ocurre a la final con aquellos con los cuales tenemos una tendencia de vivir en desobediencia? Que después de que vienen las consecuencias, ellos vienen y nos reclaman. A usted nunca le ha pasado, pero es que usted me debió haber dicho. Luego usted no es el evangélico. Luego usted no es el que lee la Biblia. Usted es el que tiene que dar ejemplo, pero a veces con tal de ajustarnos a la cultura del mundo, del lugar donde estudiamos, donde trabajamos, aún en casa, ajustarnos para caerle bien a todo el mundo y para no tener problemas con nadie, comenzamos a tener saldos en rojo en los cuales tarde o temprano el Señor nos va a salir al camino por eso. Y después decimos, Señor, pero es que fue Eva. ¿A quién le dijo Dios que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal? A Adán.
Dios nunca se lo comunicó a Eva. Dios se lo dijo a Adán. ¿Quién tenía que obedecer? ¿Adán? ¿Y qué hizo Adán? Se enamoró. Se enamoró. Eso le pasó a Adán. Y el amor le hizo olvidar los principios que Dios estaba esperando que viviera en obediencia. ¿Por qué le digo que el que tenía que obedecer era Adán? Porque cuando Eva comió del fruto, ¿qué pasó? Nada. No ocurrió nada. ¿Cuándo ocurrió algo? Cuando Adán comió. Ahí fue el problema, porque la obediencia era para Adán. Y Eva tenía que aprender obediencia observando a Adán. Hombres, ojo con eso. ¿De dónde va a aprender nuestra familia obediencia? ¿De dónde? No es que el Señor le dijo a él que obedeciera, a mí no. No, tú también tienes una relación, una comunión con el Señor y algo para obedecer. Ahí vino el reclamo de Séfora, porque el que tenía que obedecer era Moisés. Moisés, casi nos matan por tu culpa. ¿Has notado, familia, si tienes una familia, que cuando tú te equivocas o tomas malas decisiones, toda tu familia sufre las consecuencias? Si tienes cónyuge, si tienes hijos, ¿no has notado que cuando tú te equivocas, ellos también tienen que pagar los platos rotos? Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, el Señor entiende. Dígale al que está a su lado, no, Él no entiende. Versículo 26, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Por qué iba Dios? Por la cuenta por saldar. Apenas Séfora circuncidó al niño, botó al prepucio al piso, Dios se fue. Listo, ya estamos a paz y salvo. Siguió Moisés, libertó al pueblo de Israel, sí, con un pequeño bache en el camino, pequeño. Si Séfora no hubiera circuncidado al niño, ¿qué hubiera pasado? No habría mar abierto en dos. No habría milagros de las 10 plagas. No veríamos la historia como la vimos, golpeó la roca y salió agua de una roca. ¡Wow! Llovió maná del cielo. ¡Wow! Si Séfora no hubiera circuncidado al niño, esa parte de la historia de la Biblia no existiría. Y a veces uno piensa que aquellas cosas por solucionar no son verdaderamente importantes como para prestarles la suficiente atención. Todo aquello que tú dejas inconcluso en tu vida, tarde o temprano el Señor va a salir a tu paso. De pronto tú dices, sí, han pasado años y no ha ocurrido nada. Soluciónalo. Concluyo algo, y es que Dios es celoso. Y de pronto algunos que no lo conocen piensan que Él es malvado, y Él no lo es. Simplemente por amor y por propósito te frena en el momento necesario para que no termines de hundirte. ¿Cuántas veces han ocurrido cosas
terribles, tremendas en nuestra vida, que nos avergüenzan, que nos duelen. Y el Señor simplemente lo hizo o lo permitió para que no terminaras perdiéndote. El Señor te ama tanto, 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 que Él te puede hablar a través de sueños, a través de profecías, a través de otra persona, a través de la televisión, a través de la música, a través de un niño en la calle, casi te coge un carro y Dios te quería hablar ahí, a través de cualquier cosa. Pero cuando definitivamente no prestamos atención, dígale a alguien, Él sale al encuentro. ¿Queremos eso? ¿O queremos prestar atención? Presta atención. Haz caso. Y dile, Señor, ¿qué quieres conmigo? Señor, escudriña mi corazón. ¿Hay alguna cuenta pendiente? ¿He sido lo suficientemente alcahueta que ya te está comenzando a desagradar? Señor, he permitido tantas cosas en mi vida que en realidad ya ni sé cómo comenzar a ordenarlas o cómo deshacerme de tanta basura, porque a la final eso se convierte en basura y nos deja y nos impide ver lo verdaderamente importante. Señor, ¿qué quieres? ¿Y cómo quieres que lo haga? Señor, quiero vivir en obediencia, pero que esa obediencia siempre dé los frutos que a ti te agradan. Yo no quisiera ser un Moisés que va rumbo al cumplimiento del propósito de Dios y el Señor me salga al encuentro, no para bendecirme, sino para solucionar algo que yo dejé un día inconcluso. No. Dígale a alguien, por favor, concluye todos los asuntos de tu vida.